Hearty fraternal greetings and good wishes to the brothers and the sisters. Saludos fraternales y de todo corazón a los hermanos y hermanas. During the last 2 days, Durante los últimos 2 días it is explained that man is fourfold. se explicó que el hombre es cuádruple, He is essentially four-armed, que es esencialmente 4 brazos and that he is a microcosmos, y que es un microcosmos, and that realizing himself would lead to realization of God and his creation. y que mediante su autorrealización es posible realizar la divinidad y la creación, And that man is pure existence. y que el hombre es pura existencia, He also has the state of pure awareness, posee un estado de pura conciencia, then the state of thought, un estado de pensamientos and the state of speech and action. y un estado de palabra y acción. These are the 4 aspects of man, Estos son los 4 aspectos del hombre, of which man only knows 2 aspects. de los cuales el hombre solo conoce 2. He knows that he can think, Sabe que puede pensar that he can speak and act. y que puede hablar y actuar. He does not know how he is as pure consciousness, No sabe cómo es como conciencia pura, beyond thought. más allá del pensamiento, He also does not know how he is pure existence. y tampoco sabe cómo es pura existencia. While he is existing, he does not know how he is existing. Existe, pero no sabe cómo existe. How he steps into awareness, Entra en estado de conciencia, and how from awareness he steps into thought. y cómo a partir de ese estado de conciencia entra en el pensamiento, And why thoughts occur to him in spite of him. y por qué le suceden pensamientos aún a pesar de él mismo. As man tries to know more and more about himself, A medida que el hombre intenta saber más y más sobre sí mismo, he concurrently realizes the cosmos. logra realizar el cosmos. At the same time, as much as he realizes himself, he realizes the cosmos also. A la misma vez, mientras se va autorrealizando y se va autoconociendo, va realizando y conociendo el cosmos. He would ultimately realize that he is an image of God. Finalmente, se percatará que él es una imagen de Dios. And this realization is a scientific process Y esta realización es un proceso científico and does not demand any belief or faith. que no requiere de creencias ni fe. Every man is eligible to know himself. Todo ser humano es elegible a conocerse a sí mismo, If he has the intention to investigate into himself. si tiene la intención de indagar sobre sí mismo. Man investigates more outside than inside. El hombre investiga más fuera de sí que dentro de sí. Inner investigation will lead to better comprehensions of how it is and how the creation is. How he is and how the creation is. La investigación interna lo llevará a una comprensión mayor de cómo es la creación y cómo es él. This inner investigation is what is called occultism. Esta investigación interna es lo que se denomina ocultismo. This was taught on the first day. All this was taught on the first day. Todo esto lo cubrimos en los primeros 2 días. And on the second day, how man encounters certain impediments in trying to know himself was explained. Y en el segundo día explicamos cómo el hombre encuentra ciertos obstáculos en el proceso de tratar de autoconocerse, How his own emotions cómo sus propias emociones and how his own distorted thoughts y sus propios pensamientos distorsionados and the patterns of these thoughts cause impediments for self-realization. y los patrones de estos pensamientos ocasionan impedimentos para su autorrealización.
how he creates his own illusion cómo fabrica sus propias ilusiones within God's creation, dentro de la creación de Dios, and how to clear these impediments y cómo despejar estos impedimentos, obstáculos, was also spoken. también se trató. The key to overcome the emotions and the conditioning of thought was also spoken. La llave para sobreponerse a las emociones y el acondicionamiento de los pensamientos también fue expuesta. And how man can settle in the heart more than in the solar plexus. Y cómo el hombre puede llegar a habitar más en el corazón que en el plexo solar, Was explained. también fue explicado. Just made a small review because there are many brothers and sisters who joined today. Acabo de hacer un pequeño reseño o resumen porque hay muchos hermanos y hermanas que han llegado hoy. To include them into the teachings of the third evening, this was found necessary. A manera de incluirlos dentro de las enseñanzas de la tercera noche, esto es necesario. There is a brother emeritus who is typing the 3 lectures, including today's lecture. Hay un hermano que está mecanografiando todas las conferencias, las 2 anteriores y la de hoy. He is sitting over there, Está sentado aquí, Dr. Nagesh. Dr. Nagesh. He would like to give the 3-day lectures to all of you if you are interested. Y él ofrece darles copias de las 3 conferencias si están interesados. And give the mail address so that he can transfer it to your mail ID. Si le dan su correo electrónico, Augusto le transmitirá la redacción. So let us today get into what happens to the man who has entered into the heart center. Entonces hoy ahondemos en el tema de qué sucede con el hombre que entra dentro del centro del corazón. The true realization of man comes only from that point. La verdadera autorrealización solo comienza a partir de ese punto. Man can know himself only when he has overcome his emotional patterns and crystallized thought patterns. El ser humano se puede conocer a sí mismo solamente cuando ha triunfado sobre sus emociones y Crystallized thought patterns. sus patrones de pensamiento cristalizados. Until man is conditioned by these thought patterns and emotional patterns, Mientras el hombre esté condicionado por estos patrones emocionales y de pensamiento, he lives more for his personality than for himself. vive más para su personalidad que para sí. He doesn't live for the benefit of others. No vive para beneficio de los demás. Yesterday I concluded saying the knowledge is only for those who live for the benefit of others. Ayer concluimos diciendo que el conocimiento es solo para aquellos que viven para beneficio de los demás. Otherwise, such knowledge would remain theoretical knowledge but not an experience. De otra forma, ese conocimiento seguirá siendo teórico, pero no una experiencia. So the basic requirement for experiencing the knowledge and the truth is the readiness to live for others. De manera que el requisito principal para experimentar el conocimiento y la verdad es vivir para beneficio de los demás. Until such time, whatever is known through teachings, through books, it only remains as information but not as a realization. Hasta ese punto, todo lo que hayamos leído permanecerá siendo una información, pero no una experiencia. Information can evaporate, La información se puede evaporar disappear. y desaparecer. Experience cannot. La experiencia no. If you collect a lot of information about mango fruit, Si coleccionamos mucha información acerca de los mangos, it remains with you only for some time.
permanece con nosotros solo por cierta cantidad de tiempo. But if you have eaten the mango fruit, Pero si habemos comido mangos, the experience remains with you forever. la experiencia queda con nosotros por siempre. To get informed is different from to get realized. Ser informado es diferente a autorrealizarse. So this realization opens itself to the persons who by and large live for others' benefit. De manera que esta realización se abre a aquellas personas que mayormente viven para beneficio de los demás. To others, it's only a mental fund. A mental fund. Fund means a mass of information. Okay. To those who do not live for others, Para aquellos que no viven para los demás, it remains as a mental load. Esa información permanece solo como una carga mental. Yes. They get confused with it and they also confuse others. Se confunden y también confunden a los demás. Yes. The one who lives for others, El que vive para los demás, to him the doors relating to the temple of wisdom open themselves. aquellos que están relacionados con el templo se abren. Yes. Until such time, even if you knock the door heavily, nothing happens. Hasta ese punto, por mucho que toquemos en la puerta del templo, nada sucederá. Yes. That's why a life of service is the basis for realization of knowledge. Por eso, una vida de servicio es la base para la realización del conocimiento. That is the reason every master of wisdom speaks of service. Ese es el motivo por el cual todos los maestros de sabiduría hablan del servicio. A good and qualitative service to the surrounding life Un bueno y cualitativo servicio a la vida alrededor nuestro makes one eligible to enter near the temple of wisdom. nos hace elegible para entrar cerca del templo de la sabiduría. When he demonstrates his life as a life of offering to life, Cuando uno demuestra su vida como una ofrenda a la vida, the doors open. entonces se abren las puertas. It is so in the life of every initiate. Así es en la vida de todo iniciado. The strong intention to help others is the basic quality. La fuerte intención de ayudar a los demás es la cualidad básica. If this intention does not exist, Si esta intención no existe, he would only remain with the two hands of the cross. permanecerá solo con los dos brazos de la cruz, Thought plane and plane of action. el plano de la acción y el plano del pensamiento. Thoughts related to wisdom are also his or her own understanding of the wisdom, but not the wisdom. Los pensamientos acerca de la sabiduría, nuestra comprensión acerca de lo que es la sabiduría, pero no la sabiduría misma. That's why same book gives different understanding to different people, which is different from the very teaching of the master from whom it came. Por eso del mismo libro se derivan diferentes comprensiones según las personas, pero eso es diferente a la enseñanza del maestro de donde provino. A great master's teaching is understood by different people differently because they have different thought patterns. La enseñanza de un gran maestro es comprendida de diferentes formas por diferentes personas porque ellas tienen diferentes patrones de pensamiento. They haven't come out of their thought pattern through service. No han salido de sus patrones de pensamiento a través del servicio So they make their own understanding of the teaching. y por lo tanto fabrican su propia comprensión de la enseñanza. Hence service is seen as the way. Por lo tanto, el servicio es visto como el sendero. When a life is seen as a life of service, a master of wisdom would start cooperating. Cuando uno vive una vida de servicio, un maestro de sabiduría comenzará a cooperar. When it is not a life of service but only a life of self-pride, self-aggrandizement,
Cuando no es una vida de servicio, sino una vida de autoglorificación, the subtle teaching of the Master cannot get transmitted. la enseñanza sutil del Maestro no puede ser transmitida. More or less, up to this point, I have explained yesterday. Más o menos hasta este punto habíamos explicado ayer. Yes. Today, I try to present before you what happens to the one who is really in the heart center. Trataré de presentarles a ustedes qué sucede con aquel que ha entrado en el centro del corazón. To him, through meditation, Para él, a través de la meditación, the knowledge comes directly afresh. El conocimiento le llega directamente y fresco. Yes, muy fresco. Fresh from the pan he receives. It is not a cooked food 2000 years ago or 5000 years ago. ¿Es fresh from the pan, you said? Yes. Es fresco de la escritura, de la escritura directa, no de un texto de hace 2000 o 3000 años. Just like a hot, fresh pizza that you receive. Igual que una pizza caliente y fresca que reciben. So you receive afresh the wisdom, not food cooked 5000 years ago by Lord Krishna or 2000 years ago by the great initiate Jesus, or 2500 years ago by Pythagoras. All that food, you don't have to eat it now. De manera que recibimos un alimento fresco, recién cocinado, no algo cocinado hace 3000 años o 2000 años por Krishna, o 5000 años por Krishna. Sorry. 2.5 million, 2500 Buddha, 2500 por el Buda, 2500 Pythagoras, 2500 por Pitágoras, 2000 years Jesus Christ. 2000 años el gran iniciado Jesucristo. Not necessary. No es necesario comer ese alimento tan viejo hoy. There is a fresh dawn to you. There is a fresh dawn, fresh sunrise. Sunrise, sí. Hay un amanecer fresco. And from that fresh sunrise, as you realize wisdom, you see how it is said by Lord Krishna, how it is said by Pythagoras, how it is said by Jesus, or how was it said by Moses. All this would be known because you received afresh. Y de este amanecer fresco de sabiduría podremos saber cómo lo dijo Pitágoras, cómo lo dijo Buda, cómo lo dijo Jesús o Krishna, porque estamos recibiendo esa sabiduría, misma sabiduría fresca. When the teaching becomes direct from within, cuando la enseñanza se convierte en directa desde adentro, it's different. Es diferente. It gives you revelations. Revelations. Nos da revelaciones. Yes. Through these revelations, you can understand any master's teaching. Mediante estas revelaciones, nos es posible entender la enseñanza de cualquier maestro. What Madame Blavatsky really said, you can see in Secret Doctrine. Lo que dijo la Madame Blavatsky lo pueden ver en la doctrina secreta. Otherwise, Secret Doctrine, even if you break your head, you don't get anything out of it. De otra forma, la doctrina secreta, aunque nos rompamos la cabeza, no la vamos a lograr entender. I see many all around the globe who are breaking their heads with the teachings that came through Blavatsky and the teachings that came through Bailey. Veo a muchos alrededor del mundo rompiéndose la cabeza, tratando de entender las enseñanzas que vinieron mediante Blavatsky o mediante Alice Bailey. Because that is the new fashion. Porque esa es la nueva moda. Yes. But unless life becomes a life of service, what is said therein cannot be realized. Pero a no ser que la vida se convierta en una vida de servicio, lo que está ahí escrito no se va a entender. Every time a son of man becoming a son of God,
Cada vez que un hombre, un hijo del hombre se convierte en un hijo de Dios, fresh wisdom came through and it gives answers to all other previous teachings. sabiduría fresca viene a través de él y ofrece respuestas a todas aquellas enseñanzas. Yes. So to that one who meditates from the heart center, Entonces, para aquel que medita desde el centro del corazón, meditation is also a process of self-study. la meditación se convierte también en un proceso de autoestudio. All masters of wisdom give a triangle of meditation, study and service. Todo maestro de sabiduría imparte un triángulo de meditación, estudio y servicio. Study becomes self-study, El estudio se convierte en autoestudio and thus self-study happens as part of meditation. y por lo tanto el autoestudio ocurre como parte de la meditación. So meditation gives double purpose. Por lo tanto, la meditación puede Serves a double purpose. servir un doble propósito. It makes you know about you and about the cosmos. Nos hace conocer acerca de nosotros y acerca del cosmos. So anthropogenesis, cosmogenesis, both are known. De manera que la antropogénesis y el cosmogénesis ambos serán conocidos, Pero gradualmente, pero gradualmente. not overnight. No, Not overnight. no del día a la mañana, Because you cannot digest if it is overnight. porque no lo podemos digerir si es del día a la mañana. Such ones, De la noche a la mañana, perdón. meditation is a means for knowledge. Meditation is the means for realization. La meditación es un método para el conocimiento y es un método para la autorrealización. So two birds in one shot. Dos pájaros de un tiro. The basic is a life of service. Y lo básico es una vida de servicio. Yes. That should be the platform. Esa debe ser la plataforma. Thereafter it's easy. De allí en adelante es fácil. The ancients never studied books for realization. Los antiguos nunca estudiaban libros para lograr la autorrealización. They were contemplating. Contemplaban. Contemplation is not possible unless you have somewhat come out of thought patterns and emotional patterns. La contemplación no es posible a no ser que hayamos salido de cierto modo de nuestras emociones y patrones de pensamiento. To somewhat come out of thought patterns and emotional patterns, you need a life of service. Para poder parcialmente salir de nuestros patrones de pensamiento y nuestras emociones, necesitamos una vida de servicio. That's why there is a significant preparation before one thinks of contemplation and meditation. Por eso existe una preparación significativa antes de que podamos ahondar en la meditación y la contemplación. When you get into true contemplation and meditation, Cuando entramos en la verdadera contemplación y meditación, there is gradual unfoldment from within of all knowledge. hay un gradual desenvolvimiento Gradual unfoldment from within. desde adentro del conocimiento y la sabiduría. There would be unfoldment of colors. Hay un desenvolvimiento de colores Yes. They are functioning in us. que funcionan dentro de nosotros. There would be unfoldment of sounds. Hay un desenvolvimiento de colores, de sonidos. Sound is different from speech. Sonidos es diferente a palabra. Speech has its basis in sound. La palabra tiene su base en el sonido. Sounds are all anahata sounds. Los sonidos son todos anahata. Anahata means produced without contact of two objects. Anahata significa producidos sin el contacto de dos objetos. If a sound is produced
like this, it is ahata sound. Si un sonido es producido mediante el contacto, es ahata, un sonido ahata. The vocal cords, when they rub each other, you get this speech. Las cuerdas vocales, cuando se friccionan, producen la palabra. If there are no vocal cords, there is no way to speak. Si no hay cuerdas vocales, no hay manera de hablar. But if you don't have to speak, but still sound is there inside. Pero si no hablamos y aún todavía hay sonido dentro, The sounds which we speak of in chakras, they are not uttered sounds, they are unuttered sounds. los sonidos de cuales hablamos acerca de los chakras no son sonidos pronunciados, son sonidos no pronunciados. There are sounds relating to every petal of every chakra. Hay sonidos relacionados con cada pétalo de cada chakra. There are combination of sounds. Hay combinaciones de sonidos. As one sees the combination of sounds, he also sees the combination of colors. A medida que vemos la combinación de sonidos, también escuchamos la combinación de sonidos, también vemos la combinación de colores, Resulting in different forms, different symbols, lo cual resulta en diferentes formas y diferentes símbolos, which we today call as yantras. a los cuales hoy llamamos yantras. The different combination of sounds are called mantras. Y las diferentes combinaciones de sonidos le llamamos mantra. They are realized inside. Se autorrealizan dentro de nosotros. Man gets engaged with the sound and light show within. El hombre se entromete dentro de sí y en el show de sonidos y luces que hay dentro de sí. He finds within many more centers than the generally known 7 centers. Y encuentra dentro de sí muchos más centros que los 7 generalmente conocidos. There are 72 major centers Hay 72 centros principales within the human body. dentro del cuerpo humano. If you go into greatest detail, you find 16,000 centers in the human body. Y si andamos con más detalle, encontraremos 16,000 centros de energía. So knowledge is unlimited. De manera que el conocimiento es ilimitado. So you get engaged, you get occupied in these revelations through contemplation and meditation. De manera que nos ocupamos de esta Through these contemplations and meditation. de esta información mediante la contemplación y la Because there is meditación. much more inner entertainment than an outer entertainment. Porque existe mucho más entretenimiento dentro de nosotros que fuera de nosotros. That's why the hours of meditation to him, they keep increasing. Por eso las horas de meditación para esa persona comienzan a aumentar. In recent times we know Sri Aurobindo, En tiempos recientes conocemos de Sri Aurobindo, he was meditating for 3 months and speaking for a day. que meditaba por 3 meses y hablaba un solo día. That speech is different from the speeches that are made. Su hablar era muy diferente del hablar de los demás. The inner light and sound show engages one into so many aspects. Por lo tanto, ese show de luces y sonidos dentro de nosotros nos ocupa y nos involucra en tantos aspectos diferentes. It unfolds man into a new vista. Despliega al hombre, It unfolds man into the new vistas, new horizons. a nuevas vistas, nuevos horizontes. He won't be so much engaged with the daily routine. Ya no estará tan ocupado con las rutinas diarias. To him it happens mechanically. Esas rutinas ocurrirán mecánicamente. It's not so important to him. Ya no son tan importantes para él. Because he found much more important things. Porque ha descubierto cosas mucho más importantes. And the awareness moves more towards that than to this. Y la conciencia se mueve más hacia esas cosas que hacia lo cotidiano. And he continues to move into that unlimited expanse of space. Y continúa moviéndose dentro de ese expanso ilimitado de espacio.
he finds in him the 4 centers relating to the 4 Kumaras. Encuentra dentro de él los 4 centros relacionados con los 4 Kumaras. In him exist all the 4 Kumaras. Dentro de él existen los 4 Kumaras. Pure existence Pura existencia in the Sahasrara, en el Sahasrara, pure awareness pura conciencia in the Ajna, en el Ajna, pure loving thought puro amor, sabiduría in the heart center, en el centro del corazón an action of goodwill in the base. y una acción de buena voluntad en la base. Yes. In all the 4 centers, he realizes the 4 Kumaras. En estos 4 centros autorrealiza los 4 Kumaras. He also realizes whom you call Saint Michael, or whom we call as Narada, the 5th Kumara. También realiza aquel que nosotros llamamos San Micael o nosotros llamamos Narada, Narada, el 5º Kumara. the teacher from cosmic plane to the planetary plane. El maestro del plano cósmico al plano planetario. All teachers are his students only. Todos, All teachers that are there on the planet or in the solar system or a cosmic system, they are all his students only. todos los maestros que existen en el sistema solar o planetario son sus discípulos. Yes. He exists in us. Y Él existe dentro de nosotros. It is because he is active in all of us, Es porque Él está activo dentro de cada uno de nosotros we are here. que estamos nosotros aquí. Why are you here? ¿Por qué están ustedes aquí? To know. Para saber. The impulse and the inspiration to know comes from Narada, the 5th Kumara. El impulso y la intención de saber viene de Narada, el 5º Kumara. There are many who don't want to know. There are many humans. Hay muchos que no les interesa saber. They don't want to know. No quieren aprender. To them, the daily bread toast, daily lunch, daily dinner, daily comforts, that is all they are engaged with. Para ellos, su diario desayunar, almorzar, cenar, sus conforts diarios son suficientes. Yes. But among them there are some who want to know. Pero entre ellos hay algunos que quieren saber. They want to know who is God and who they are. Quieren saber quién es Dios y quiénes son ellos. Yes. That impulse and inspiration to know is the initiation by the 5th Kumara called Narada. Ese impulso o deseo de saber es la iniciación dada por el 5º Kumara, Narada. So this teacher, Narada or Archangel Saint Michael, helps you to know all. De manera que este 5º Kumara o Narada o Arcángel San Micael nos ayuda a saber todo. And the teachers whom we have on the planet, Y los maestros que tenemos en el planeta big and small, se convierten en pequeños. they are all his army. Todos son parte de sus tropas. Yes. Through them he informs according to one's own requirement. A través de ellos, Él nos informa según nuestros requisitos. And you would find in you this awareness of Narada functioning in the Sushumna. Y encontraremos dentro de nosotros esta conciencia de Narada funcionando en el Sushumna. So you find just in the cosmic system there are 4 Kumaras and the 5th one. In you also there are the 4 Kumaras and the 5th one. Al igual que en el cósmico hay 4 Kumaras y el 5º, dentro de nosotros también hay 4 Kumaras y un 5º. You get delighted. Y quedamos deleitados. You find the entire hierarchy in your heart center. Encontrar la jerarquía completa en el centro de nuestro corazón. You can find the 7 seers or the 7 masters Podemos encontrar a los 7 sabios o los 7 maestros in the 7 centers of your system. en los 7 centros de nuestro sistema. You can experience the 7 chief planets Podemos experimentar los 7 planetas principales in the 7 centers. en los 7 centros. So when you find all the planetary
energies in you, Y cuando encontramos todas las energías planetarias dentro de nosotros, with you as the center, como nosotros como centro, then who are you? entonces, ¿quién somos nosotros? Whoever is the center for the solar system is the center, you are that center. Aquel que es el centro del sistema solar, nosotros somos el centro. You are the sun and you have 7 planets in you. Somos el Sol y tenemos 7 planetas dentro. The earth is there with you La Tierra está ahí con nosotros and you find its functioning in the base center. y encontramos su funcionamiento en el centro base. You find Mars in the sacral center, Encontramos a Marte en el centro sacro, giving the force. Giving the force. dándonos la fuerza. You find solar plexus. Encontramos a la Luna en el plexo solar. You find Saturn in your pattern. You find Saturn in your patterns that condition you. Encontramos a Saturno en nuestros patrones que nos condicionan. Yes. You find Venus in your heart center. Encontramos a Venus en el centro de nuestro corazón. You find Mercury in your throat center. Encontramos a Mercurio en nuestro centro de la garganta. You find yourself as the sun in the Ajna center. Nos encontramos a nosotros mismos como el Sol en el centro Ajna. And you find Jupiter as your higher sun Y in encontramos the Sahasrara. encontramos a Júpiter como nuestro Sol mayor en el Sahasrara. Yes. It is from Jupiter to Sun. There is the flow. El fluir es de Júpiter al Sol And from Sun to the rest of the system. y del Sol al resto del sistema. Likewise, you find all the energies relating to the 12 zodiacal signs. De la misma forma, descubrimos todas las energías relacionadas con los 12 signos zodiacales. You find the will as the ram coming from the arc you have from the brow center above. Encontramos la voluntad como The ram. ram, el carnero, el cordero, que proviene The de 2 horns of the ram are nothing but the 2 arcs you have relating to Ida and Pingala. que son los 2 arcos de Ida y Pingala en nuestra frente. Yes, you are Los 2 cuernos del carnero. You are the pineal, you are in the pineal Nosotros estamos en la pineal with your right vagus and left vagus nerves. You enter into the system to rule over. con los nervios vagas de izquierda y derecha. Entramos al sistema para controlarlo o regir sobre él. You find the bull in you. Encontramos al toro dentro de nosotros. The bull is the speech that gives joy to others. El toro es la palabra que le da gozo a los demás. It is called Nandi in Sanskrit. Se llama Nandi en sánscrito, Nandi means an embodiment of bliss. que significa un ambiente de gozo. Yes. When this bull is realized in you, Cuando realizamos este toro dentro de nosotros, your speech elevates others. tu palabra eleva a los demás. Your speech destroys ignorance in others. Tu palabra destruye la ignorancia en los demás. Your speech gives joy to others. Tu palabra le da júbilo y gozo a los demás. Your speech is powerful to penetrate into others. Tu palabra es poderosa para penetrar dentro de los demás. Your speech has the ability to contact the soul of every person. Tu palabra tiene la habilidad de contactar el alma de cada persona. That's the beauty of the bull of Taurus. Esa es la belleza del toro de Taurus. Then you realize Gemini in you, Cuando realizamos a Géminis dentro de nosotros, meaning you experience yourself as androgynous. que significa que nos experimentamos o nos realizamos a nosotros mismos como andrógenos. It's an illusion to think that I am male, you are female, etc. Es una ilusión pensar que somos masculinos o femeninos. Essentially, we are male, female. Esencialmente somos
masculino y femenino. The right side of you is male, the left side of you is female. El lado derecho de nosotros es masculino y el izquierdo es femenino. The right side relates to distribution, the left side relates to reception. El lado derecho está relacionado con la distribución y el izquierdo con la recepción. Together, it makes one unit. Juntos hacen una unidad. I spoke to you yesterday about giving and receiving. Les hablé ayer acerca de dar y recibir. Giving leads you to North Pole, receiving leads you to South Pole. Dar lleva al polo norte y recibir al polo sur. Remember the one giver, he is the sun. Recuerden que el que da, el único dador es el sol. Moon is the receiver. La luna recibe. Yes. Es la We do receive, we do give, we do receive. Nosotros damos y recibimos. Yes. If we balance our giving and receiving, we can experience the male-female state in us in Gemini. Si equilibramos nuestro dar y recibir, podemos experimentar lo masculino y femenino como Géminis dentro de nosotros. Otherwise, you fall into the duality. De otra manera, caemos dentro de la dualidad. I spoke to you about dualities day before yesterday. Les hablé de las dualidades hace 2 días. Likes and dislikes. Lo que nos agrada y desagrada. What you think as good, what you think as bad. Lo que pensamos que es bueno o malo. What you think as comfort, what you think as not comfort. Lo que nos da confort o no, o nos molesta. What you think as success, what you think as failure. Lo que pensamos que es el éxito o la derrota. In creation, all beings are conditioned by their duality. En la creación, todos los seres están acondicionados por la dualidad. Yes. But through this contemplation, you realize that there is no duality, it is but one appearing as two. Pero mediante esta contemplación nos damos cuenta de que no hay tal dualidad, sino que son dos, es uno funcionando como dos. It is one man having or one person having the right shoulder and the left shoulder. Es una persona que tiene un hombro derecho y un hombro izquierdo. So the right and left are neutralized in you. De manera que la izquierda y derecha son neutralizados dentro de The nosotros. male-female energies are neutralized in you. Las energías masculinas y femeninas son neutralizadas dentro de nosotros. Every initiate is therefore said to be androgynous. Y por lo tanto, cada iniciado es considerado andrógeno. Yes. He is self-contained. Es autocontenido. Yes. He is not in want of things. No desea nada. Yes. He conducts himself so subtly when he realizes the Gemini energies in him. Se conduce tan sutilmente cuando realiza las energías de Géminis dentro de él. Likewise, Cancer reveals to him the higher heart center. De la misma manera, el signo de Cáncer le revela a él el centro más alto del corazón. The higher heart center has 8 petals. El centro más alto del corazón contiene 8 pétalos. In the Vedic system, it is called the Narayana center. En el sistema védico se le denomina el centro de Narayana. It is also called the 8th chakra. Se llama también el 8º chakra. In Cancer, when this is realized, everything is realized. En Cáncer, cuando esto es realizado, todo queda realizado. It comes far later. It comes far later. Llega mucho más tarde Yes. en el proceso. And in Leo, you realize the golden temple in you. Y en el signo de Leo, realizamos el templo dorado dentro de nosotros. From that temple, a lot of good service can be done. Desde ese templo, mucho buen servicio puede hacerse. Yes. In that temple, there is no wanting for wealth. Dentro de ese templo no existe deseo de riquezas. Wealth comes from the treasuries of earth, not from the currency notes of the people. La riqueza proviene de la abundancia de la naturaleza, Not from the currencies
no de las monedas de otras personas. You gain confidence about the wealthy treasures of the planet Earth than in the currency notes that we have prepared. Obtenemos más confianza de la abundancia y riqueza que viene de la naturaleza, de la tierra, que de las monedas de los seres humanos. The masters of wisdom are guardians of these treasure houses on the planet. Los maestros de sabiduría son guardias de estos tesoros del planeta. When your life is a life of service, Cuando nuestra vida es una vida de servicio, they open the treasures. abren los tesoros. And whatever you need flows to you. Y todo lo que necesitamos nos fluye. Yes. That's how Leo is realized as to what a noble life is. De esa manera es como, mediante Leo, realizamos qué es lo que es una vida noble. Yes. And what exactly is the purity is realized in the Virgo. Virgo, the purity. ¿Y cuál es la pureza que realizamos en el signo de Virgo? And in Libra, you will be able to mount upon the passions. Y en el signo de Libra nos podremos montar o sobreponer por encima de las pasiones. Passion exists even among the students of wisdom. La pasión existe aún dentro de los estudiantes de la sabiduría. It is passion for books. La pasión por los libros, It's also passion. que también es una pasión It can also condition. y también nos puede acondicionar. You should be above all patterns of passion. Debemos estar por encima de todos los patrones de pasión, Because Libra speaks of the goddess that mounts the passion. porque Libra habla de la diosa que monta encima de las pasiones. Passion is realized as the tiger. La pasión es realizada como el tigre. And how to ride over the tiger of passion Y cómo montarnos sobre el tigre de la pasión. is realized. Eso también lo realizamos. And in Scorpio, Y en Escorpión, the past karma is realized. The past karma. nuestro karma pasado es realizado. Why it is so with him is known to him. ¿Por qué las cosas son así en su vida? Le es conocido. Why he carries certain traits in him are realized. ¿Por qué tiene ciertas características innatas? How to vent out these undesirable traits in oneself can be realized. Y también cómo deshacernos de características indeseables dentro de nosotros. In Scorpio, he digs out everything that is undesirable in him and puts it out. En Escorpio se deshace de todo lo que es indeseable dentro de nosotros. It's complete digging. Es una Get into cellar floor and clear all debris es un excavar completo de nuestro sótano, so that he can find the eagle in him. de manera que pueda encontrar dentro de él mismo el águila. The eagle is surrounded by serpents of personality traits. El águila está rodeada de serpientes de nuestras características de la personalidad. So when the serpents are conquered by the eagle, De manera que cuando las serpientes son conquistadas por el águila, the eagle soars. el águila vuela. The ending of Scorpio and beginning of Sagittarius is the point where there is the birth of the bird, birth of eagle. El punto donde termina Escorpio y comienza Sagitario es el punto donde el ave toma vuelo. This eagle can soar high even up to Sahasrara. Esta águila puede volar alto hasta Sahasrara. Yes. And in Capricorn he reaches the mount. Y en Capricornio alcanza la cima. Yes. And in Aquarius he leaves the mount to be in the sky. Y en Acuario deja la montaña para estar en los cielos. And in Pisces he realizes the twin gods. Y en Piscis realiza los dos dioses, Who are the supracosmic gods. los dioses gemelos, que son los dioses Meaning the supracósmicos, presiding two gods over the
cosmogenesis, los dos dioses que presiden sobre cosmogénesis, which are called Mitra and Varuna. que se llaman Mitra y Varuna. So likewise, these revelations keep happening. Y todas estas revelaciones continúan a ocurrir. As you continue with your meditations, Según continuamos con nuestras meditaciones, you would realize the sun in the right eye, the sun, the solar, in the right eye, nos daremos cuenta del sol en el ojo derecho, the moon in the left eye, la luna en el ojo izquierdo, the energies of Jupiter in the ears, las energías de Júpiter en los oídos, the devas of air near the nostrils, los devas aquí cerca de la nariz, de las fosas nasales, 64 wisdom sciences in the 64 roots relating to your teeth. 64 ciencias de sabiduría en las 64 raíces de nuestros dientes. We make now root canals, Hacemos nuestros propios canales de raíz. There is a tantra which expresses that those roots are roots of wisdom. Hay un tantra que expresa que esas raíces son raíces de sabiduría. They shine forth and express wisdom through the one in whom all the roots are good. These sciences Se iluminan, se destellan y expresan sabiduría a través de aquel que tiene todas sus raíces sanas. See, we have 16 upper tooth and 16 lower tooth. Tenemos 10 dientes superiores, 16 dientes superiores y 16 inferiores. So there are 4 sets of 16 sciences of wisdom. De manera que hay 4 juegos de 16 ciencias. Yes, that is 64 sciences. Que da 64 ciencias. ¿Se lo pueden imaginar? One day I give you the list of all the 16 sciences. Un día le daré la lista de todas las ciencias. Just as information. Solo como información. Yes. 64 sciences of wisdom. 64 ciencias de sabiduría. They just exist in your mouth. Que existen solamente en nuestra boca. And you realize the goddesses of speech. Y nos damos cuenta o realizamos las diosas de la palabra. On the tip of the tongue, en la punta de la lengua, you find Minerva. Encontramos a Minerva. In the throat, in the vocal cords, en la garganta, en las cuerdas vocales, you find the goddess of speech. Encontramos a la diosa de la palabra. In the pit of the throat, en el fondo de la garganta, en la manzana. No, there is a pit here, a hollow. Sí, en el hueco de la garganta aquí. You find the goddess of subtle speech. Encontramos a la diosa de la palabra sutil. Only when you know, when you realize that goddess of subtle speech, solo cuando conocemos o realizamos esa diosa de la palabra sutil, called Nakuli Vageshwari, which I speak of in the fire ritual. ¿Cómo se llama? Nakuli Vageshwari. Vageshwari. Yes. Unless this goddess is realized, a no ser que realicemos a esta diosa, you cannot understand the subtle communication coming from a master of wisdom. No podremos entender la comunicación sutil que proviene de un maestro de sabiduría. Yes. You realize in your face, in your countenance, nos damos cuenta o nos realizamos que en nuestro rostro there exists a goddess existe una diosa which can mesmerize others, que puede hipnotizar a los demás, magnetize others, magnetizar a otros. Your eyes cause such magnetism. Nuestros ojos ocasionan tal magnetismo. Your smile causes magnetism. Nuestra sonrisa causa magnetismo. Your speech causes magnetism. Nuestra palabra causa magnetismo. Not because you have a beautiful face. No porque tenemos un rostro bello. Yes. But because this goddess of cosmic mesmerism called Vashankari
starts revealing from you. Porque esta diosa de mesmerismo cósmico comienza a revelarse a través de nosotros. Vashankari. You all know Ramakrishna Paramahamsa. Todos conocen a Ramakrishna Paramahamsa. In him, this goddess was so exceedingly pleased. En él, esta diosa estaba tan complacida. She was present in her face abundantly. Estaba presente en su rostro abundantemente. So he was attracting almost every being. Y por lo tanto atraía a casi todo ser. Not only humans, No solo humanos, but even the street dogs get attracted to him. sino hasta los perros callejeros, The cows and buffaloes get attracted to him. los búfalos y las vacas. Because of that mesmer is the word we get from the West, but in Sanskrit literature it is called Vashankari, meaning people are willing to get oriented to him. That is the power. Willingness of beings around to get oriented to you. Okay. Porque Willingness of the beings. sí, porque mediante esa diosa y su presencia en el rostro de él, todos los seres estaban dispuestos a orientarse hacia él. Yes. It's a great gift when the divine is pleased. Es una gran ofrenda cuando lo divino está complacido con nosotros. You know, Lord Krishna carried this goddess in abundance. El Señor Krishna llevaba a esa diosa en abundancia. Once it so happened, an army of kings wanted to fight him. Una vez un grupo de reyes querían luchar contra él. He was unarmed Él no estaba armado and was coming in a chariot. y venía en una carroza. There were about 500 kings surrounded to attack him. Había como 500 reyes en una emboscada para atacarlo. He just looked to them and smiled. Él los miró y sonrió. Yes. They're all absorbed. They went into a trance. Entraron en un trance And were looking at Krishna mesmerized. y quedaron hipnotizados mirando su rostro. Then he said, adios. Y él le dijo adiós. Yes. So these things are possible. Masters are given these gifts. Esto es posible. A los maestros les son otorgados estos regalos. All these devas, they compete to live with you. Todos estos devas compiten para vivir con nosotros. I want to be with you, I want to be with you, like that. From within they reveal themselves. Quieren estar con nosotros, dicen quiero estar contigo y se revelan desde nuestro interior. Yes. Likewise, there are so many devas in the body. De la misma manera hay tantos otros devas en nuestro cuerpo. As many as you. Tantos como so many usted. you find. Tantos como hay aquí, como ustedes. Yes. Así I encontrarán. can go on narrating. I can go on narrating these devas. Pudiera escribir y describirles todos estos devas por mucho tiempo. There is a story in Upanishad. Hay una historia en los Upanishads. A student asked the master, Un discípulo le preguntó al maestro, Master, how many devas are there? Maestro, ¿cuántos devas hay? The master said, how many do you think they are? El maestro respondió, ¿cuántos piensas tú que hay? The student said, maybe only one. El discípulo dijo, quizás solo uno. He said, yes. The master said, yes. Y el maestro respondió, sí. After some contemplation, the student came and said, Master, I saw 3 devas. Después de alguna contemplación, el discípulo regresó al maestro y le dijo, Maestro, he visto 3 devas. 3 lagos. 3 lagos. One on the top of the head, one in the heart, one in the base. Uno en la cima de la cabeza, uno en el corazón y uno en la base. The master said, yes. Y el maestro dijo, sí. Contemplate further. Continúa contemplando. Then the student found 33 devas in him.
Luego el discípulo encontró 33 devas en él. The master said, yes, contemplate further. El maestro respondió, sí, continúa contemplando. So the student went on finding devas after devas. Y el discípulo continuó descubriendo devas y más devas. Ultimately, the student could find 330 million devas in him. Finalmente, el discípulo descubrió 330 millones de devas dentro de él. Which we call 33 crores. Crores. It's 10 million is 1 crore. 10 millones es una unidad crores y nosotros le llamamos 33 crores, yes. O sea, 33 millones. 33 crores means 330 million. Que significa 330 millones. Yes. We count in crores because crore means the one after 7 zeros, the one before 7 zeros. Contamos en crores porque significa el 1 antes de 7 ceros, yes. O sea, 10 millones. The one beyond the 7 planes. Aquel 1 que está más allá de los 7 yes. planos. He is the one. Es el 1. Yes. So one is found to be in all the 7 planes as 330 million devas. De manera que el 1 se encuentra en todos los planos como 330 millones de devas. The student not only found them but also found how they function in the human system. El discípulo no solo los descubrió, sino descubrió cómo funcionaban en el sistema humano. Then he approached the master and said, Master, 333 devas seem to be the final figure. Luego llegó al maestro y le dijo, Maestro, 333? Deva, 330 million devas. 330 millones parece ser la figura final. The master said, yes. Y el maestro respondió, sí. But contemplate. Pero continúa contemplando. The student contemplated. El discípulo continuó contemplando. And he said, Master, there is only one. Maestro, hay solo uno. The master said, yes. Y el maestro respondió, sí. That's how the Upanishad concludes. Y así concluye. It is one as 333 million devas. Es uno como 330 millones de devas. Yes. One in all in one. Uno en todos, todos en uno. Yes. It is the one in all of us. Es el uno que está en todos nosotros. And all of us are in him. Y todos nosotros estamos en él. So, then again the student started contemplating upon that one. De nuevo, el discípulo continuó contemplando sobre ese uno. This is important. Esto es importante. Yes. He went on contemplating in him. Continuó contemplando dentro de sí. Of the one. Sobre ese uno. Yes. In deep contemplation, he found the one in him as the four-armed one. As if what? In deep contemplation, he found the one God with 4 arms, 4 hands. En profunda contemplación encontró el uno dentro de sí con 4 brazos. And he also found all the devas in that 4-armed human form. Y encontró también a todos los devas en esa forma humana de 4 brazos. That was amazing to him. Y eso fue increíble para él. God in human form. Dios en forma humana. He has 4 arms. Pero tiene 4 brazos. So the student informed the master. Y así el discípulo le informó a su maestro. Master, God is in the human form. Dios está en la forma humana. The master, he has only one job to say yes and to contemplate further. El maestro tiene solo una labor, responder sí y continúa contemplando. It's beautiful in Upanishad. It says satapotaptya satapotatva, meaning contemplate further, and students started contemplating again. La frase del Upanishad dice contemplate further. Continúa contemplando y el estudiante and the student continues to contemplate. Y el discípulo continuó contemplando. Because now he found one God. Porque ahora había descubierto un Dios.
And that one God in him as in a human form with 4 hands. Y ese Dios dentro de sí con una forma humana y 4 brazos. Yes. And the student said, God is in human form. Y el discípulo dijo, Dios está en forma humana. Yes. The master said, contemplate further. Y el maestro respondió, continúa contemplando. The student contemplated. El discípulo contempló. He had a great illumination in himself. Entonces escuchó una gran iluminación dentro de sí. He went to the master and said, Master, now I have known. Regresó a su maestro y le dijo, maestro, ahora sí he conocido, ahora sí he sabido. The master said, what did you know? Y el maestro le preguntó, ¿qué descubriste? ¿Qué conociste? I told you that God is in human form. Le dije que Dios estaba en forma humana. It's not true. No es cierto. Yes. Man is in God's form. El hombre es en la forma de Dios. Man is in God's form, and hence man can realize God. El hombre es en la forma y semejanza de Dios y por lo tanto puede autorrealizar o realizar a Dios. Whatever is in God is also found in man. Todo lo que está en Dios también está en el hombre. Yes. So we are his images. De manera que somos su imagen. And every human form is potentially God. Y cada forma humana es potencialmente Dios. God in completeness exists in every human form. Incomplete. In completeness. Dios completamente, en forma completa, existe en cada ser humano. Yes. In other forms, he exists incompletely. En otras formas existe incompletamente. In human form, he exists completely. Pero en la forma humana existe completamente. So, human only can realize God. De manera que solo el ser humano puede realizar a Dios. The master said yes. Y el maestro respondió sí. We are his prototypes. Somos sus prototipos. As he is above, so we are below. Como es él arriba, así somos nosotros abajo. Except that in us he lives potentially. Excepto que dentro de nosotros él habita potencialmente. As much as we contemplate, so much he reveals himself. Y en la medida que nosotros contemplemos, así él se revelará. Yes. The realization and revelation of God is the ultimate. Before that, there are so many millions of revelations. La revelación y realización de Dios es la última, pero antes de ella hay tantas otras revelaciones. And that revelation can happen to you in the heart center or in the Ajna center. Y esa revelación nos puede ocurrir en el centro del corazón o en el centro Ajna. Then you realize this form of God in you, in the Ajna center or heart center in a miniature form. Cuando realizamos esa forma de Dios o en el centro del Ajna o en el centro del corazón en forma miniatura, He remains with you as eternal friend. Permanece con nosotros como un amigo eterno. Yes. He moves with you. No se mueve con nosotros. If you want, he can speak through you. Si deseamos, puede hablar a través de nosotros. If you want, Si deseamos, he can speak through you. puede hablar a través de nosotros. He can help you in every act of yours. Nos puede ayudar en cualquier Yes. de nuestros actos. Yes, it is like carrying the magic man inside. Es como llevar al hombre mágico dentro. That's how all great masters carry the divine in him. Así es como todos los grandes maestros llevan la divinidad Yes. dentro de sí. The divine decided to fix himself in us. La divinidad decidió habitar dentro de nosotros Consequently, we exist. y consiguientemente existimos nosotros. This is called cosmic crucifixion. Esto se llama la crucifixión cósmica. The divine cosmically crucified himself La divinidad se crucificó cósmicamente into a form which is called the form of the cosmic person. en una forma que es llamada la forma de la persona cósmica. Yes. In him all the planes exist. En él todos los planos existen. In him all the devas exist. En él todos los devas existen. And when
He formed the creation. Y cuando formó la creación, He prepared man in his image preparó al hombre en su imagen and in his likeness. y semejanza. Therefore, when you contemplate upon him within you in that form, Por lo tanto, cuando lo contemplamos dentro de nosotros en esa forma, you will gradually realize him. gradualmente lo realizaremos. That is the cosmic Christ. Ese es el Cristo cósmico. The name in the West is Cosmic Christ. El nombre en el occidente es el Cristo cósmico. The name in the East is Vishnu. El nombre en el este es Vishnu. He is four-armed one. 4 hands. Arms means hands. Sí, tiene 4 manos o 4 brazos. So when the contemplation ultimately leads to contemplation upon the cosmic person. La contemplación finalmente lleva a la contemplación sobre la persona cósmica. This cosmic person exists in each one of us in a miniature form. Esta persona cósmica existe dentro de cada uno de nosotros en forma de miniatura. As much as he exists, we feel we are existing. En la medida en que Él existe, nosotros sentimos que existimos. As much as he reveals to us, so much we grow in our awareness. En la manera en que Él se revela a nosotros, así crecemos en nuestro nivel de conciencia. So he not only crucified in the space in a human form, but also crucified in each one of us. De manera que Él no solo se crucificó en el espacio en una forma humana, sino también dentro de cada uno de nosotros. There is a way to enter into him. Hay una manera de entrar dentro de Él. Jesus knew that way. Jesús conocía esa manera. Ese Having sendero. found the cosmic Christ in him, having found the cosmic Christ in him, Habiendo formado el Cristo cósmico dentro de Él, Jesus could interact with him. Jesús podía interactuar con Él. He could even enter into him, Podía entrar dentro de Él, enabling the cosmic Christ to function through him. permitiendo que el Cristo cósmico funcionara a través de Él. That's why he says, we live, we move, and we have our being in him. Por eso Él decía, vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser en Él. When the work is done, Cuando el trabajo es hecho, you can permanently join him. podemos unirnos permanentemente a Él. That's what he said when he said, now I shall rise and go to my Father. Eso es lo que quiso decir Él cuando dijo, y ahora me levantaré y iré hacia mi Padre. So each one of us De manera que cada uno de nosotros can experience through a life of service in the objectivity puede experimentar mediante una vida de servicio en el mundo de la objetividad and a life of contemplation and meditation in the subjectivity. y una vida de meditación y contemplación en la subjetividad. We can realize the devas of colors, the devas of sounds, Podemos realizar los devas de los colores, los devas de los sonidos, the devas of the symbols, los devas de los símbolos, the pitris, los pitris, the planetary devas, los devas planetarios, the solar devas, los devas solares, the rudras, los rudras, the adityas, los adityas, the cosmic logos. el logos cósmico, So contemplation reveals, de manera que la contemplación revela. but contemplation is not possible unless you have transformed your life into a life of service. Pero la contemplación no es posible a no ser que hayamos transformado nuestra vida en una vida de servicio. Without service, if you contemplate, nothing opens from within. Sin una vida de servicio, si contemplamos, nada se abre de adentro de That nosotros. is where service has a great role to play. Por eso el servicio tiene un gran papel que jugar. Don't think you are serving others. No piensen que están sirviendo a los demás. In the form of serving others, you are helping yourself. En la forma de servir a los demás, nos estamos ayudando a nosotros mismos. So that is how the microcosmos is realized in you, Así es como el microcosmos es realizado dentro de and you nosotros. can find yourself
as an atom in the cosmic being. Y nos podemos descubrir como un átomo en el dentro del ser cósmico. He is macro, you are micro. Él es macro, nosotros somos micro. So science of man De manera que la ciencia del hombre is complete. es completa When man realizes God in himself, cuando el hombre realiza a Dios dentro de sí mismo. and when he realizes that he is but an image of God, Y cuando se da cuenta que Él es sino una imagen de Dios. and when he also realizes that he can join the God, Y cuando realiza que puede unirse al Dios, such ones, they live eternally, esos que lo logran viven eternamente, serving the plan, sirviendo el plan, serving God. sirviendo a Dios. Serving the plan is serving God. Sirviendo al plan es servir a Dios. What is the plan? ¿Cuál es el plan? Plan is divine plan, God's plan. El plan es el plan divino, el plan de Dios. God would like that all beings get fulfilled in this manner. Dios desea que todos los seres humanos seamos realizados de esta manera. He cares that every being gets into this final realization. Le importa que cada ser llegue a este estado final de realización. Until every being gets fulfilled, there is creation after creation happening. Hasta que cada ser llegue a alcance esa realización, habrá creación tras creación. One earth, if its life is over, another earth is prepared. Una tierra, si su vida termina, otra tierra será preparada. One solar system, if it is not sufficient, another solar system is prepared. Un sistema solar, si no es suficiente, otro sistema solar será preparado. Likewise, universe after universe is created until all beings realize that they are images of God. De manera que universo tras universo será creado hasta que todos los seres realicen y se den cuenta que son una imagen de Dios. It's an endless plan. Es un plan sin fin. Yes. So those who realize God participate in this plan. Aquellos que autorrealizan a Dios participan en el plan. They may take to incarnation, they may not take to incarnation. Pueden decidir reencarnar o encarnar o no. They take to incarnation according to God's plan. Encarnan según el plan de Dios. Yes. They can be without body of flesh and blood. Pueden existir sin un cuerpo de carne y hueso. In such cases, they live in the golden form. En estos casos viven en una forma dorada Or they can be in the diamond form. o en una forma diamantina. Yes. The diamond form is called causal body. The golden form is called etheric body. La forma diamantina es el cuerpo causal y la forma dorada es el cuerpo etérico. Yes. They can be in any one of these three bodies Pueden existir en cualquiera de estos tres cuerpos to conduct the work. para conducir el trabajo. In whosoever these three bodies get formed, En cualquier persona en que estos tres cuerpos sean formados, they are the ones who hold the Solomon's temple. son los que sostienen el templo de Salomón. The three sounds Sol, Om, An. Los tres sonidos son Sol, Om, An. Som, Sol, Sol, Om, Om, An. An. Solman. Solomon. Solomon. Yes. Los tres sonidos. Sol, Om, An. These are a triple sound word. Solomon. Es una palabra de tres sílabas, de tres sonidos, Representing the three bodies. que representa los tres cuerpos. So, that is Solomon's temple, Ese es el templo de Salomón, through which a great initiate functions. a través del cual funciona un gran iniciado. If not required, he can dissolve the temple and be with the one. Si no lo necesita, puede disolver el templo y regresar a estar con el uno. If required, he can build the three temples and conduct the temple service. Si lo necesita, puede recrear los tres templos y conducir el servicio del templo. Yes. That's what Jesus said, in 3 days I can destroy the temple and rebuild it. Por eso Jesús dijo, en 3 días puedo destruir el templo y reconstruirlo. They thought, the people at that time thought he may destroy the
temple of Jerusalem. Las personas de aquel tiempo pensaban que él se refería a destruir el templo de Jerusalén. What he meant was, he is working through the true Solomon's temple, Lo que él quiso decir era que estaba trabajando a través del verdadero templo de Salomón, which he can dissolve and rebuild in 3 days. el cual él puede disolver y reconstruir en 3 días. That's how he was speaking in a subtle manner. Él estaba hablando en una forma sutil. All his statements are very subtle Todas sus frases son muy sutiles, because he has in him the goddess Nakuli Vagishwari. porque había realizado en sí la diosa de la garganta, de la base de la garganta, Nakuli Yes. Vagishwari. Vagishviri. Vagishviri. They are very mystical, these utterances of Jesus Christ. Son muy místicas las expresiones de Jesucristo. They are not what people think they are. No son lo que las personas creen que son. He said so many such subtle statements, Dijo tantas frases así sutiles yes, which are propagated without understanding. que son propagadas sin comprensión. That apart, what is important is just as Jesus could build the 3 bodies, every man can do it. Pero lo importante es que de la misma manera que Jesús podía construir los 3 cuerpos, todo hombre puede hacerlo. Yes. And realize Y realizar the divine in him. la divinidad dentro de él. And Dentro de also sí. realize that he is an image of the divine. Y realizar también que él es una imagen de lo divino. Yes. He can be a representative of God. Puede ser un representante de Dios. Such is the potential of man which is revealed to him through the science. Tal es el potencial del hombre que es revelado a través de la ciencia. If such ones contemplate upon anything, it gets realized soon. Si alguien contempla sobre estas cosas, alguien de ese nivel lo puede realizar pronto. In the Yoga Sutras of Patanjali, En los Yoga Sutras de Patanjali, Patanjali speaks of this state Patanjali se refiere a este estado as the state of samyama. como el estado de Samyaman. In that samyama state, you will be in a position to focus your consciousness En ese estado estaremos en una posición de enfocar nuestra conciencia upon any concept and realize that concept. hacia cualquier concepto y realizar ese concepto. Upon God and realize God. Sobre Dios y realizar a Dios. So, man has such great potential with him, Por lo tanto, el hombre tiene un gran potencial dentro de él and he should know that he has such potential, y debería saber que tiene ese gran potencial. and he has to submit himself to a process of transformation Y debe someterse a un proceso de transformación to realize the potentials in him. para realizar los potenciales dentro de él. And this way, the ancients have seen within and from within very far. Mediante este sistema, los antiguos han visto dentro de sí y a partir de sí han visto muy lejos. They have seen from within how it is on Jupiter. Han visto desde sí cómo es en Júpiter. They have seen from within that there is not only one solar system, more than one. Han visto dentro de sí cómo hay más de un sistema solar, no solo uno. Now our scientists confirm that there could be another solar system. Ahora nuestros científicos han descubierto que pueden haber otros sistemas solares. They could contemplate within and see 72 planets in this solar system. Pudiesen contemplar dentro de sí y comprobar que hay 72 planetas en este sistema solar. We are now finding planet after planet. Ahora estamos descubriendo planeta tras planeta, But all that could be seen from within through contemplation. pero todo eso puede ser visto desde adentro mediante la contemplación. So to see within is the method. De manera que ver dentro de sí es el método. To see within, your personality should cooperate.
Para poder ver dentro de sí, nuestra personalidad debe cooperar. Personality cooperates only when it softens itself with service. La personalidad puede cooperar solamente cuando se suaviza mediante el servicio. Yes. A softened personality is a humble personality. Una personalidad suavizada es una personalidad humilde. Such a humbled personality will be able to contemplate appropriately. Una personalidad humilde podrá contemplar apropiadamente. Yes. So the scope is such. Through Science of Man, I just wanted to humbly present what is the scope that we have. Scope means? I know, I'm trying to translate Okay. De manera que la amplitud es tal que quería darles una breve presentación de cuál es el campo de amplitud que podemos The realizar. possibility. Las posibilidades. What is the possibility that man has? ¿Cuáles son las posibilidades de descubrimiento del hombre? De So autonomía. it is for each one of us to decide and to proceed. Queda a cada uno de nosotros decidir y proceder. Yes. So this is in short presentation on Science of Man Esto es en breve una presentación sobre la ciencia del hombre during these 3 evenings. durante estas 3 últimas noches. Muchas gracias. Thank you very much. If you wish to ask any questions, you are free to ask Si desean hacer alguna pregunta, están libres de hacerlo in relation to this subject. en relación al tema. One answer to all questions is, learn to serve, you will know. Una respuesta a todas las preguntas es: aprendamos a servir y conoceremos. Learn to serve and contemplate, you will know. Aprendamos a servir y contemplemos y conoceremos. Nevertheless, you can ask questions. Pero de todas maneras pueden hacer preguntas. What, Julie? Preguntas? No. Yeah, please. Has 4 arms, yes. La pregunta es: ¿por qué es que Dios tiene 4 brazos? Yes. Yes, this was explained on the first day, but I will explain. There is what is called existence with each one of us. We are existing. Hay lo que llamamos existencia con cada uno de nosotros. Nosotros existimos. That existence is the basis for pure awareness or consciousness. Esa existencia es la base para la conciencia pura. That pure consciousness is basis for our thinking. Esa conciencia pura es la base para nuestros pensamientos. Yes. In the morning we are awakened and we are conscious. En la mañana despertamos y cobramos conciencia. Therefore thoughts come to us. Y por lo tanto nos llegan pensamientos. In sleep, consciousness is hidden in existence. Durante el sueño, la conciencia está escondida dentro de la existencia. So therefore we don't think. Y por lo tanto no pensamos, We don't speak. no hablamos, We don't act in sleep. no actuamos en el sueño. In sleep, consciousness is hidden in existence. En el sueño, en el dormir, la conciencia está oculta dentro de la existencia. It springs up, the consciousness springs up in the morning. La conciencia surge en la mañana. Then only we know we exist. Y es entonces cuando sabemos que existimos. So, to know that we exist means we are in conscious state. Por lo tanto, para saber que existimos, estamos en un estado consciente. But ¿sí? it is a secondary state. Pero es un estado secundario. To this consciousness, there is a previous state of existence. Antes de este estado de conciencia hay un estado previo de existencia. So, from existence we come to awareness. De manera que de existencia llegamos a conciencia. Awareness as basis, we start thinking. Como base la conciencia, comenzamos a pensar. As you wake up, you start thinking. Cuando despertamos, comenzamos a pensar. We know that we think. Sabemos que pensamos. We know what we think also. Sabemos lo que pensamos. And thinking as basis, we speak or we act. Y como base de nuestros pensamientos,
actuamos y hablamos. So we know thinking, we know action or speech. Because manera- speech is also action. De manera que conocemos hablar y actuar y pensar, porque pensar también es acción. Thinking is one state. Pensar es un estado, Thinking as a basis, speaking or acting is another state. pensando como base para actuar o hablar es otro estado. That's how we know mostly two aspects, Así es como nosotros conocemos mayormente esos dos aspectos, thinking and speaking, hablar y pensar, or thinking and acting. o pensar y actuar. Thoughts we receive either to speak or to act. Pensamientos que recibimos para hablar o para actuar. We know these two. Conocemos estos dos. Therefore we have two arms. Por lo tanto, tenemos dos brazos. But this thinking of ours is based on consciousness. Pero este pensar de nosotros está basado en la conciencia. That consciousness is with us. Esa conciencia está con nosotros. Because it is with us, we are thinking. Porque está con nosotros, podemos pensar. But how is that consciousness? Only we know thoughts. But before, where the thought is emerging, thought is coming because of consciousness. The source of thought is called consciousness. La fuente del pensamiento, de donde surgen los pensamientos, es la conciencia. So that source of thought, when you know what it is, that pure consciousness, De manera que esa fuente de conciencia de donde emergen los pensamientos we get the third hand. es la tercera mano. With that pure consciousness as basis, there is contemplation upon pure existence. Con esa conciencia pura como base, existe una contemplación de la existencia. That existence is the fourth hand. Esa existencia es la cuarta mano o el cuarto brazo. The four hands, angels also have four hands. Los ángeles también tienen cuatro manos. Four hands represent that basically we have four aspects with us. Los cuatro brazos o cuatro manos representan que básicamente tenemos cuatro aspectos. We are existing, Existimos, we become conscious units, nos convertimos en unidades de conciencia and with that consciousness as basis, there are thoughts, y con esa conciencia como base ocurren pensamientos and thoughts as basis, there are actions. y con pensamientos como base ocurren acciones. The pure consciousness is like the clean sky without clouds. La conciencia pura es como el cielo despejado, sin nubes. It is like the silver screen in a cine theater. Es como la pantalla en un cine. Once the movie starts, you don't see the screen now. Una vez que comienza la película no vemos la pantalla, But before the movie starts, you see the screen. pero antes de que comience la película podemos ver la pantalla. The screen is lightened for the image to happen. The screen is switched on. Sí, la pantalla se enciende, es iluminada para que la película comience. Yes. So the imagery that happens on the screen is like the thoughts that we get. Las imágenes que pasan en la pantalla son como los pensamientos. But all this imagery is happening upon the background of a light illumined screen. Pero todas estas imágenes están pasándose sobre una pantalla iluminada. So all our thoughts are like the movies. De manera que todos nuestros pensamientos son como las And películas. then the characters keep acting, speaking. Y los personajes actúan y hablan. But behind this imagery, there is pure consciousness as the illumined screen. Pero detrás de estos pensamientos, de estos personajes, hay una conciencia pura que es la pantalla iluminada. In our pure state of consciousness without thought, we are like that, a brilliant white light. En el estado de conciencia pura, sin pensamiento, somos como una luz brillante y blanca. That white light is the basis for all the colors to happen. Esa luz blanca es la base para que ocurran todos los colores. So we are also like that Si- pure white light. Nosotros somos también como esa luz pura y blanca. This pure light
has emerged from a source. Esa luz pura y blanca ha surgido de una fuente. That is called existence. Esa fuente se llama existencia. That's why God is said to be pure existence. Por eso Dios se le dice que es pura existencia. His power is His light. Su poder es su luz. And from light other things come. Y a partir de esa luz, todas las demás cosas provienen. God said, let there be light. Dios dijo, hágase la luz. The Bible speaks. Así dice la Biblia. Yes. So, from existence there is light coming, from light thoughts coming, from thoughts action is coming. De manera que de la existencia viene la luz de la conciencia, de la luz de la conciencia provienen los pensamientos y de los pensamientos las acciones. So, these are the 4 states with all of us. Estos son los 4 estados de cada uno de nosotros. Since we know only 2 of them, we have 2 hands. Como sabemos solo 2 de ellos, tenemos solo 2 manos. The ones who realize they know the 4 aspects, so they have 4 hands. Aquellos que realizan los 4 aspectos obtienen 4 manos. Meaning, they are familiar with all the 4 aspects of the total creation. Que significa que están familiarizados con los 4 aspectos de la creación. So that's why God is said to be 4-armed God. Por eso a Dios se le dice que es un Dios de 4 brazos. That is what is given symbolically as the 4-armed cross. Y es lo que se nos da simbólicamente como la cruz de 4 brazos. That's why it is Santa Cruz. Así es, por eso es que es la Santa Cruz, It's holy. porque es sagrada. Yes. Yes. She would like to know if you could expound a little bit more about Mitra and Varuna and constellation. The Vedic hymn and the relation to Pieces. To Pisces, yes. The relation to Pisces. Yes. The left brain is Varuna, the right brain is Mitra. El cerebro izquierdo es Varuna, el derecho es Mitra. Yes. Mitra is the content. Mitra es el contenido. Varuna is the container. Varuna es el contenedor. Yes. If Mitra is milk, Varuna is the container of the milk. Si Mitra es la leche, Varuna es el contenedor de la leche. So the content and container into 2 parts, the one becomes. El contenido y el envase en 2 partes, el uno se convierte en 2. Yes. So the left brain takes to right side of the body. De manera que el cerebro izquierdo toma el del lado derecho del cuerpo. The right brain takes to the left side of the body. Y el cerebro derecho toma el lado izquierdo del cuerpo. So the 2 together are 2 parts of the one. Los 2 juntos son 2 partes del uno. Yes. They always descend together, otherwise there is no creation. Siempre descienden juntos, si no, no hay creación. Yes. It is one becoming 2 to start with. Es uno que se convierte en 2 para comenzar. Yes. Cosmic person, cosmic nature. Persona cósmica, naturaleza cósmica. Yes. Cosmic father, cosmic mother. Madre cósmica, padre cósmico. Thereafter there is permutation and combination relating to them. Después de eso hay permutaciones y combinaciones que ser relacionadas a eso. Faces, the sunshine, reflects the 2 as 2 fishes. El signo zodiacal de Piscis se refiere a los 2 peces, las 2 mitades del cerebro. Yes. They converge and they also diverge. Convergen y también divergen. Yes. When they converge, there is dissolution of the creation. Cuando convergen, se unen, hay disolución de la creación. When they diverge, there is the manifestation of creation. Cuando divergen, hay la manifestación de la creación. Yes. That's how Pisces is beginning and ending. Por eso Piscis es el principio y el fin. There is beginning in the ending, there is ending in the beginning. Hay principio en el fin y fin en el principio. Yes. That's why Pisces is seen as the end of things for a fresh beginning. Por eso Piscis se ve como el fin de las cosas para un comienzo fresco. It is potentially the first house. Es potencialmente la primera casa. Apparently it is the 12th house. Aparentemente es la 12ª casa. This day
gets into the night only to get back the next day. Este día se convierte en la noche solo para volver a tornar día. So in a never-ending process, cyclical process, De manera que en un proceso cíclico sin fin, Pisces is seen as the ultimate synthesis. Piscis es visto como la última síntesis. In every ending, there is a new beginning. En cada final hay un nuevo comienzo. In every root manu, there is a seed manu, and in every seed manu, there is a root manu, like that Madame Blavatsky writes. Como escribe la Madame Blavatsky, en cada manú raíz hay un manú semilla, y en cada manú semilla hay un manú raíz. When one action ends, Cuando una acción termina, in that ending, there is potential for the next action. en ese fin hay existe el potencial para la próxima acción. Arising out of this group life, there would be further action coming. A partir de esta convivencia de grupo, habrá más acción que vendrá. So, one leads to the other, and there is an apparent ending and an apparent beginning. Una conlleva a la otra y hay un aparente final y un aparente principio. So that's why in Pisces, Aries is also there. Por eso en Piscis, Aries también está. Potentially. Potencialmente. That's how every person who is taking birth, the person who is taking birth, Por eso cada persona que está naciendo, which way he is proceeding towards death only. ¿En qué dirección está procediendo? Yes. Está procediendo hacia la muerte solamente. But the person who is approaching death, Pero la persona que se está aproximando a su muerte, is approaching fast a fresh birth. está aproximándose rápidamente a un fresco renacer, Yes. Either in this plane or in another plane. ya sea en este plano o en otro. Yes. It is every beginning has an ending and every ending has a beginning. Cada principio tiene su fin y cada fin su principio. So this never-ending process is presided by Pisces. Este principio sin fin es presidido por Piscis. And then that Pisces has the two arms as Mitra and Varuna. Y ese Piscis tiene sus dos brazos como Mitra y Varuna. And their synthesis as Aryama. Y su síntesis es Aryama. Yes. That's why we say Shanno Mitraha Sham Varunaha Por eso- Shanno Bhavat Aryama. Por eso cantamos el himno védico. This mantra, invocation, I have given commentary in the book Mantrams. Este mantra específico he dado comentarios sobre él en mi libro Mantras. So for all synthesis, it is Pisces. De manera que para toda síntesis es Piscis. Walking towards synthesis happens through Aquarius. Caminar hacia la síntesis ocurre a través de Acuario. In Aquarius, there is state of being and not being, En Acuario hay un estado de ser y no ser, to be and not to be, ser o no ser, both together. ambos juntos. That's why the symbol of Aquarius is, on the other side there is no water, but this side there is water of the pot. Por eso el símbolo de Acuario es, de este lado hay agua, pero del otro sí. No, del otro no hay agua. It has two mouths on either side. The pot has two mouths, openings on either side. Pot. No sé, oh. No, the Aquarius pot, the pot of Aquarius, Ajá, sí. it la has an opening this side, an opening the other side. la vasija de Acuario tiene dos aberturas en ambos lados. From the other side, no water is entering, De un lado no entra agua, but from this side, water comes. pero del otro viene el agua. That is the magic of Aquarius. Esa es la magia de Acuario. It is seemingly nothing, but is everything. Es aparentemente nada, pero es todo. On the other side, it is seemingly nothing, but is everything. En el otro lado es aparentemente todo, pero no es nada, o nada, pero todo. On this side, it is apparently something, but there is nothing. En este lado es aparentemente algo, pero no es nada. Yes. This is the visible side, that is the invisible side. Este es el lado visible y el otro es el invisible. So the magic of invisible becoming visible, visible becoming invisible is in Aquarius. La magia de lo invisible hacerse visible y lo visible
invisible es la magia de Acuario. Yes. Aquarius is ruled by the constellation Makha. Acuario es regido por la constelación Maca. As I explained to you, the constellation of Makha on the first day of this teaching. Como les expliqué durante el primer día de la constelación de Maca, So for this magic there is a presiding deity in Pisces. Para esta magia hay una deidad que preside en Piscis. Yes. In it, potentially there is beginning, potentially there is ending. En ella potencialmente hay un principio y potencialmente un fin. So the conclusion is in Pisces, the beginning is in Pisces. La conclusión está en Piscis y el principio está en Piscis. Yes, we have come from it. We have come from Pisces. Hemos venido de Piscis. Yes. We go back to Pisces. Y regresamos a Piscis. Once we reach Pisces, una vez que llegamos a Piscis, we can be out of the cycle. Podemos estar fuera de la psiquis. And yet work with the cycle. Fuera del ciclo y aún así trabajar con el ciclo. Yes. To come out and work with it is different from being in it. Salirse del ciclo y trabajar con él es diferente de estar dentro del ciclo. Yes. A man who is swept by the current of the river, un hombre que es arrastrado por la corriente del río, he is moving in the river, se mueve en el río, but he doesn't know how the river is, pero no sabe cómo es el río, because the river is taken away by the currents of the river. Porque él es llevado por las corrientes del río. But a man who floats over the river, pero aquel que flota sobre el río, he can see how the river is flowing. Puede ver cómo el río fluye. Yes. How fast is the current? How powerful is the current? Cuán rápida y poderosa es la corriente. And how beautiful are the banks of the river? Y cuán bellos son los bordes del río. He is not involved. He is not involved in the current. No está involucrado en la corriente. Above the current and participates with the current. Está por encima de la corriente y participa con ella. It's like the person who is swimming for years together and a person who is floating in a boat on the river. Es como las personas que están nadando en el río y el que está flotando sobre una barca. The one who floats has the joy. El que flota tiene el gozo. The one who is swimming, he has the fear of drowning anytime. El que está nadando tiene el miedo de ahogarse. But the one who floats, it's joyful. Pero el que flota está lleno de gozo. So, at the time of ultimate realization, it is realization of Pisces. Por eso, en el momento de la última realización, es la realización de Piscis. Astrologically speaking. Hablando astrológicamente. Yes. Have you anything in Pisces? ¿Está bien así? Okay, good. No, good to know so that you can work on it. Yes. Uranus in Pisces Sí. is conducting certain things. I'm sorry? Uranus, transiting Uranus in Pisces is doing many things to end things and to give a new beginning. Urano transitando Piscis está ocasionando muchos cambios, terminando ciertas cosas para que comiencen otras. So the changes we experience continue to be for another 7 years. Y los cambios que experimentaremos continuarán por los próximos 7 años. ¿Qué más? Okay, thank you for the nice presence and hopefully many of you I see you even tomorrow, day after and the day after. Gracias por su presencia y espero verlos mañana y el día después.